Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo va todo? ¿Cómo inicia tu semana? Bien, pues hoy ya sabes, con día de descanso obligatorio, pero ya sabes que en estas actividades Para bien sabemos algunos, que no hay ¿verdad? descanso. Algunos, así es. ¿De Qué qué nos bien. vas a hablar? Perdón. No, sí, digo, solamente algunos descansan mientras otros seguimos aquí trabajando, no nos queda de otra, pero bueno, así es este oficio, mi querido Julio. Y fíjate que hoy quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema Cuba y lo que en este momento está sucediendo, estas protestas que se han anunciado con el hashtag 15N. Y yo más bien diría que esta situación que vive hoy Cuba es imposible analizarla desde el blanco y negro, ¿no? O sea, creo que merece la pena el tema de los claroscuros y pues esa gama de grises en una compleja situación, ¿no? Por la que están atravesando. Y yo empezaría, Julio, por decir que quizá lo que hoy está en juego en la isla es la necesidad, como piensan varios autores también, de repensar la utopía, ¿no? Esa que se construyó en 1959 justamente con la Revolución Cubana, una de las tres revoluciones más importantes en América Latina, ya lo hemos dicho, primero la Revolución Mexicana, luego vino la cubana y después la nicaragüense, pues que hoy justamente ese país también pues vive una situación muy delicada. Y una utopía, Julio, que se construyó pues como fuente de inspiración para muchos países de la región latinoamericana y que a rasgos generales, digamos que está soportada en los principios de igualdad, ¿no? Y de justicia social. Y desde ahí, bueno, tendríamos que pensar, digamos, qué tanto de esto pervive en la isla cubana. Hay que decir, Julio, que sin duda esta revolución cubana, ¿no? Fue un gran acontecimiento en el siglo XX, ¿no? Y que ha sido estudiada por varios analistas, varios filósofos, politólogos, sociólogos, etcétera, y entre, digamos que sus victorias en ese momento, no hay duda que fue pues en la década de los 60 y luego los 70, ¿verdad? Haber derrotado, ¿no? Por primera vez al imperialismo estadounidense, luego haber conseguido en la década de los 80 sin duda una gran igualdad social y también el haber instaurado en la región el llamado estado de bienestar. Habría que preguntar cuánto de hoy sigue siendo viable. Sin embargo, Julio, no debemos de olvidar ni de arrastrarnos por todos estos matices a veces que son mediáticos, donde dicen que lo que estamos viviendo ahora es una de las manifestaciones más grandes y que nunca habían sucedido en Cuba. Y yo creo que habría que pensar que sí, ya hubo un punto de quiebre, un punto de crisis, de discusión, que hoy se repite y que fue en la década de los 90, en el famoso llamado periodo especial, ¿no? Una crisis en donde, igual que hoy, pues también hubo desabasto, una gran crisis económica y social, ¿no? Y en esa década, en los 90, también se generó una narrativa del desencanto y fue desde el arte donde se interpeló justamente esta utopía revolucionaria, ¿no? Uh No -huh. podemos olvidar que hubo películas, tú recordarás Fresa y Chocolate, que fue una Sí. de las películas que justamente cuestionaban, ¿no? Los logros o no de la revolución cubana. También hubo una gran exposición en Estados Unidos de arte cubano y luego pues tampoco podemos olvidar el famoso maleconazo que recordarás, ¿no? En 1994 también donde hubo protestas contra el régimen cubano muy duras, salieron la gente con palos y con piedras, ¿no? Y fueron también reprimidas, ¿no? Uh La -huh. gran diferencia, Julio, es que hoy vuelve Cuba a vivir una crisis, nuevamente sale su gente, también muchos artistas, ¿no? A interpelar eso que algunos llaman, pues, la utopía revolucionaria. La gran diferencia es que hoy
se cruzan las redes sociales, ya no es posible reprimir ni, digamos, cerrarle, ¿no? El paso a quienes piensan diferente. Ujú. Y tampoco está Castro, creo que Díaz-Canel ha tenido muy poco tacto para poder realmente concretar todas las promesas políticas y económicas que ha hecho a lo largo de los últimos años. Y además, pues como decía yo, la pandemia de COVID pues vino a agravar esta crisis que se parece, digamos que al periodo especial de los 90. Así Ujú. es que con esto, Julio, decirte que ciertamente Cuba hoy vive pues un nuevo punto de quiebre, ¿no? Una crisis importante en la que México juega un papel así casi, casi como de, ¿cómo llamaríamos, no? De relojero, con toda precisión, porque es compleja. Ya escuchaste las declaraciones de hoy del presidente en la mañana, así es que creo que esto nos llevaría a pensar dónde, en qué lugar se coloca nuestro país y cuál es esta nueva crisis, ¿no? Que vive hoy justamente esa isla, Julio. Jacaranda, dentro de todo el esquema de lo que tú planteas y que tiene fundamento en lo que realmente está sucediendo por allá en Cuba, pero también suele usarse o esgrimirse en contrapartida el señalamiento de que Estados Unidos siempre pretende incentivar las manifestaciones de protesta y que detrás de todo está el interés nefasto del gran gigante imperial, cansado y herido durante décadas de no poder tumbar a la administración cubana. ¿Qué opinas de esto? Pues sin duda, Julio, y lo habíamos platicado incluso la semana pasada con el tema en Nicaragua, ¿no? Y Ujú. me tocó ver las manifestaciones de adhesión y de apoyo al régimen de Daniel Ortega por parte de personajes como justamente Díaz-Canel, Evo Morales, ¿no? Y ese fantasma del intervencionismo americano es real. Creo que siempre ha estado a lo largo de la historia de América Latina, Julio. Sabemos que parte de las dictaduras en América Latina se construyeron y se fortalecieron pues con un intervencionismo a veces muy, digamos que oculto, ¿no? Por Ujú. parte de Estados Unidos, pero creo que hoy también el mundo es otro, Julio, ¿no? Esa narrativa del fantasma intervencionista de Estados Unidos creo que debe de manejarse con mucho cuidado porque también sirve de pretexto, ¿no? Para poder soportar regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega. Y pues en Cuba también las cosas ya no pueden seguir así, Julio, ¿no? O sea, Ujú. el mundo ha cambiado, hay también un relevo generacional muy importante de jóvenes que pues que igual y no se sienten tan identificados o están interpelando justamente toda esa utopía revolucionaria que se construyó a lo largo de estos años, ¿no? Así es que yo creo que sí hay que mirar con mucho cuidado y esta narrativa del intervencionismo es real. No podemos olvidar el bloqueo, porque Ujú. no tomarlo en cuenta creo que sería faltar al análisis y faltar a la reflexión de lo que está pasando en Cuba nuevamente, pues con un bloqueo tan tremendo y como lo dijo hoy el presidente, ¿no? Pero es también un discurso un tanto peligroso, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bien, pues vamos a ver qué sucede en todo este terreno que hoy justamente tiene las manifestaciones más importantes. Veremos qué es lo que sucede, Jacaranda. Y pues como siempre, aquí estamos para que las neuronas no se queden estacionadas en lo tradicional, en lo rutinario, sino removerlas para ponernos a pensar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en Cuba, qué es lo que va a suceder hoy, cuál es la postura del gobierno mexicano. A ver qué es lo que sucede y de eso seguiremos platicando, Jacaranda. Que así es, Julio, y que bueno, ya digamos que fijó una postura el presidente hoy en la mañanera y bueno, lo maneja con pinzas porque está unas horas también a poco de reunirse, está a la vuelta de la esquina la reunión con Biden, ¿no? Con Trudeau, así es que pues el papel de México con Cuba siempre es como delicado y como que hay que tejer fino ahí, ¿no? Respecto a lo que ocurre ahí y bueno, pues vamos a ver qué pasa con estas manifestaciones hoy, Julio. Bien, Jacaranda, como siempre, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Gracias, Así Jacaranda. es, querido Julio. Un abrazo. Igualmente. Hasta Hasta luego. pronto.